Queridas amigas, muy buenas tardes. Perdón por la inicio un poco tardío. La parte tecnológica no entendemos por qué no funcionó esta vez. Entonces estamos utilizando otro recurso, pero aquí estamos presentes, amigas. En este ciclo que, recuerdan ustedes, iniciamos en relación con el inicio del año, de cómo todo empezaba nuevo, nuevos propósitos, nuevos proyectos, nuevo año, nuevo todo, pero estábamos algunas estancadas. ¿Y eso por qué sucede? Y tratamos unos temas inicialmente. Hoy vamos a tratar uno que se llama rompiendo ciclos. Y este rompiendo ciclos tal vez resulte muy largo y tal vez lo hagamos en 2 sesiones, pero porque queremos dar la oportunidad de hacer un conversatorio. Un conversatorio que nos permite interactuar, resolver inquietudes, hacer preguntas que son enriquecedoras para todos. No sabes cuánto hemos aprendido nosotras, cada una de esas preguntas que algunas hacen por las que están atravesando o le han escuchado que le han hecho otras personas. Y esto hace que enriquezca mucho, mucho nuestra conversación. Entonces, hoy vamos a iniciar rompiendo ciclos con una máxima que la vamos a decir todas y la vamos a declarar todas. Y es que esto termina aquí. No más de lo mismo. No más. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entrarnos con Dios allá a las oscuridades, a las profundidades de la intimidad nuestra para romper hábitos aprendidos, para romper algunas maneras, algunas formas en nuestra vida que vienen desde que nos conocemos y de pronto antes de que nosotros naciéramos. Algunos patrones anteriores que se fueron estableciendo en nuestras familias, herencias recibidas, identidades pasadas donde nos identificábamos con cosas que algunas veces yo he dicho, qué cosa tan rara que yo me haya identificado con eso, pero así fue, así nacimos y así vivimos mucho tiempo. Y creencias erróneas, muy profundas en el corazón. Y esto sucede y lo llamamos ciclos porque se repiten en un mismo orden, en una misma secuencia. Vuelven y comienzan a pesar de que lleven malas consecuencias. O sea, esto no está funcionando, puede decir uno, "Ah, estoy súper incómodo, esto no me gusta", pero se siguen repitiendo, vuelven y comienzan a pesar de que me causen daño, de que no dan buenos resultados, una y otra vez. Y me preguntaba, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero no solo a mí, sino que me pongo a mirar en mi familia, alrededor, algunos miembros unas cosas, otros miembros de la familia otras, los hombres con unas características diferentes a las de las mujeres de mi casa, yo misma, amigas, conocidos, compañeros, compañeras. Se repite esto parece que la condición humana es bien, bien compleja y eso me hace recapacitar en que definitivamente la venida de Jesús fue necesaria, fundamental, mejor dicho, sin eso estábamos absolutamente perdidos, porque la complejidad nuestra, nuestra condición humana, es infinita. Y de verdad que necesitábamos soluciones infinitas y profundas que nos trajo Jesús. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, gracias a Dios, por gracia con Dios. Entonces, vamos a ver que hay ciclos que no comenzaron con nosotras. Esto lo vamos a hablar con detenimiento, nuestro espíritu, para irlo digiriendo y ir viendo cómo funciona esto en la vida de nosotros. Y uno dice, pero es que esto no empezó conmigo, esto que se repite, que es un ciclo que es malo por los resultados que veo, no nacieron conmigo.
Pero ¿sabes qué? Es verdad, no necesariamente nacieron contigo. Es más, podría asegurar que un 90%, con temor a equivocarme, obviamente, porque esas cifras son muy exactas y eso no es tan exacto, hay ciclos que se pueden terminar hoy, a partir de nosotros, a partir de este momento. Uno más, como dijimos al principio, esto termina aquí no más. Resulta que hay heridas en nuestro corazón que yo no provoqué, pero que aún así me enseñaron a protegerme de maneras que me limitan, que no me dejan tomar decisiones libres, que no me dejan fluir, que no me dejan avanzar, que hacen que yo me estanque. Y sí, hay historias que me preceden, patrones que estaban antes de que yo naciera, cosas que hicieron mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás, formas, por ejemplo, de reaccionar, porque yo reacciono así. Y porque dicen mi mamá, mi papá, mis tías, perdón, mis tías, mi hermana, mis hermanos, es igualita al papá. ¿No te suena eso muy afina a las personas? La mayoría de las personas ya ve, este se parece a este se parece a aquel otro. Y mira cómo reacciona igual a aquel otro. Y también tenemos formas que nos anteceden, formas de amar, de huir de las cosas, de resistir, y son cosas que particularmente no hemos elegido de manera consciente, de decir, yo opto por esto, yo decido por esto, yo incluyo esto en mi vida y lo dejo entrar a mi vida. No, solo que aprendí a repetirlas, aprendí a encontrarlas normales, que se dan como si nada, y eso quedó formando parte de mi vida. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Y la buena noticia es que hay momentos en que Dios irrumpe en nuestra historia, en nuestra vida. Lo que ganó nuestro Señor Jesucristo es esa posibilidad de que Él entre a nuestra historia generacional y levantar a aquellas personas que hoy, en estos días, o en este tiempo, o en las profundidades con Dios decidimos, hasta aquí llegué con eso. No más de eso. Porque mira, yo te voy a decir que hay formas en que uno puede abordar todas esas cosas malucas, todas esas malas consecuencias, todos esos resultados repetitivos negativos y no pasa nada. Oras mucho y nada. Te confiesas y que el que confiesa sus pecados queda libre, pero confesaste y esperas que eso, que se quite y cambie y nada. ¿Qué pasará? ¿Qué falta? ¿Qué debo hacer? Y aquí hay unas pautas bíblicas que por ser bíblicas son verdad y son palabra de Dios. Y es que hay unas verdades y unos principios que debemos rescatar para tener en cuenta y dejar el tema que todo termina ahí. Todas esas ciclos repetitivos para poderlos romper. Y es que el ciclo, la forma de romper un ciclo no es un acto emocional. Yo quiero, yo siento, me afecta, no, no, ¿sabes qué? Es un acto espiritual. Y por eso estoy diciendo que Jesucristo fue fundamental, su sacrificio, su rescate, su salvación y su señorío en nuestras vidas, para que nosotros podamos decir, esa intervención de Jesús en mi vida hace que yo pueda romper mis ciclos, pero no yo, sino lo que hizo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo aplicarlo a mi vida para yo poder romperlo, si no estoy perdida. No es solo querer cambiar, porque yo me puedo hacer muy buenos propósitos. Y yo puedo decir, oh, yo tengo una fuerza de voluntad tremenda. No se trata de eso. Se trata de tomar una decisión sabia, fuerte y definitiva y muy valiente. Y es decidir obedecer. Pero obedecerle a quién? A Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Hacedor, que nos ha dejado un manual que nos limpia, nos guía y nos cambia. Es el único. Es el único que nos puede hacer cambiar. Y no es que digamos, ve, yo reconozco este patrón, es que mírate, yo ahorita voy a citar unos ejemplos de esos patrones de ciclos repetitivos, pero por ejemplo, uno, la ira, mi reacción.
con ira ante cierto tipo de situaciones particulares. Y digo, yo reconozco que yo tengo una forma de reacción iracunda, así como lo hacía mi papá, o así como lo hacía mi mamá, o así como lo hacía X o Y tío. Yo reconozco ese patrón en mi vida. ¿Sabes qué? El llegar hasta el reconocimiento, hasta la confesión, aún avanzar hasta el arrepentimiento, pero quedarte ahí no es confrontar las cosas de la manera que rompen esos ciclos. Hay que avanzar un poquito más. Y ese avanzar, yo en resumen diría que va de la aceptación, la sanación, la confrontación, decidir y obedecer. Entonces, mira pues dónde vamos ya con esos ciclos, porque no podemos dejar que esos ciclos continúen en nuestra vida. Yo decidí no dejar que esos ciclos continúen en mi vida. Y te quería decir y te dije en este momento, en frases anteriores, que el romper los ciclos implica valentía, sí, ser valientes. Y es aceptar muchas veces que hemos tornado, pensado o creído que algo es normal porque se ha repetido, repetido y repetido por años. Y no solo por años en mi vida, sino por años en mi mamá, en mi tía, en mi abuela, en mi tatarabuela. Se ha repetido. Pero no es sano, no es correcto, no es el diseño de Dios, porque en el fondo del corazón, cuando leemos la palabra y vemos que nos limpia, cuando escuchamos cosas que Él nos dice y nos pide obedecer y que uno dice, ay, pero ¿cómo si es que yo no puedo? Algo me estanca, es, es esa dificultad que no nos permite romper con esos ciclos. Mire, para romper un ciclo implica entender que podemos honrar nuestra historia y decir, gracias Señor por mi historia, gracias por mis antepasados, gracias por lo que ellos vivieron y dieron de legado para mi vida. Pero el hecho de que yo no quiera repetir y quiera romper ciclos de que ellos tienen vividos y repetidos, no significa que yo quiera repetirlo. Yo puedo honrarlos, amarlos, aceptarlos, pero no necesariamente repetir los ciclos erróneos que ellos tenían. Y puedo amar a mi familia entrañablemente, pero eso no significa que yo tenga que perpetuar las heridas que se han ocasionado generación tras generación. Y yo puedo respetar mi pasado, respetar a mis ancestros, pero eso no significa vivir atados a ese pasado, porque yo tengo que trascender mi pasado y vivir un presente, pero un presente de la mano de Dios, un presente donde Dios me habla, donde Dios me muestra, donde Dios me revela, donde Dios me define el camino y ese camino que debo seguir, afrontarlo y romper aquí y decir hasta acá. Y a veces con temor, claro. Y cuando no tengo entera confianza en Dios, es más temor el que puedo sentir, pero no importa, porque con Dios estamos seguros y podemos confiar de que es nuestra luz. Y hay temor porque hay cosas que quedan al descubierto y uno a veces trata de taparse, o la mayoría de las veces en mi caso, porque cuando Dios muestra un ciclo de estas características que te estoy diciendo, que tiene malas consecuencias para mi vida, ¿sabes qué? Siempre muestra la salida, siempre muestra por dónde Él diseñó el camino de luz para llegar al otro lado, cómo salir de eso. Y eso incomoda, eso no es muy rico, eso no es muy sabroso. Entonces, te digo que para eso hay que confiar en Dios, hay que creer en Él, hay que tomar decisiones y decisiones de obediencia. Hay que confrontarse a sí mismo y digamos que ponernos bajo esa lámpara que es Jesús y esa luz que irradia y que a veces arde en los ojos, duele. Y de renunciar a esta frase que uno dice, ah, es que yo siempre lo he hecho así. Eso siempre ha sido así.
No. Y hay frases y hay creencias que uno se va creyendo a lo largo de la vida. Yo he sido una y por eso lo confieso, que yo me justificaba para no cambiar, para no transformar, para no permitir que esa metamorfosis que Dios quiere hacer en mi vida se dé en cosas profundas que necesito cambiar. Ahorita les voy a decir que son muchas. Y me puse a denominar, no, es que sí es mi carácter, pero ¿sabes qué? En el fondo me puedo dar cuenta que puede ser una herida de que te traigo de generación en generación o que cogí desde mi infancia. O puedo decir, no, es que yo soy muy prudente. Y mentiras, esa prudencia la puedo disfrazar con una cosa que en realidad es miedo. Miedo al cambio, miedo a la confrontación, miedo a las cosas nuevas que nos da. Y puedo llamar algo lealtad. Digo, no, es que yo soy muy fiel, muy leal, muy ética. Pero ¿sabes qué? En realidad puede ser una atadura que no me deja libre, que no me deja tomar decisiones sabias, completamente libres, reitero. Entonces, queridas amigas, en estas dos secciones no te propongo que empecemos algo nuevo. No. Voy a proponerte para ti y para mí que vamos a terminar con lo viejo y feo en nuestras vidas. Y entonces hoy vamos a terminar cosas como estas. Y esa es en las que nos vamos a detener en nuestra próxima sección. Y es renunciar, romper, quitar el ciclo de tener un patrón relacional que siempre me lleva al mismo lugar. Ahorita nos vamos a detener en un hito de esos para más o menos ver de qué se trata. O un ciclo que es en mí una reacción que siempre aparece cuando estoy bajo presión. Pero práquete, se viene. O un ciclo que es un hábito que vuelve cuando yo bajo la guardia. Entonces estoy tranquila, estoy así, light, cuando de pronto, ¡pum!, aparece ese hábito. O una narrativa interna que me limita, una frase, algo que en la que me dejé identificar, porque siempre me decían, no cojas ese vaso porque se te va a caer y romper, porque a ti todo se te rompe. Paráquete. Viene esa narrativa interna y me limita. Entonces yo no puedo coger ningún vaso porque a mí todo se me quiebra. Quinto, el silencio que protege lo que Dios quiere confrontar. Resulta que me vuelvo en un mutismo, en un silencio, en una calladez impresionante y no deja que ni le permite a Dios, porque Dios es un caballero que entra a los lugares que tú le permites entrar, que tú le aceptas recibir y entonces lo proteges, lo blindas, lo paras y ese silencio hace que él no pueda confrontar esos ciclos erróneos que yo tengo. Entonces, como para ubicarnos, para que no sea tanta teoría, aunque lo he vivido muchísimo, les voy a citar un ejemplo de la vida particular. Por ejemplo, un patrón relacional que siempre me lleva al mismo lugar. No noté que a veces me suceden cosas relacionales porque cuando tengo una combinación de experiencias, de creencias aprendidas, de mecanismos automáticos de defensa, pues se basan en cosas que me sucedieron y en heridas emocionales que yo no resolví. Por ejemplo, no he resuelto el rechazo de ciertas personas, digamos, en mi infancia puedo decir rechazo de familiares y de mis padres, o el abandono. En mi caso, que fui abandonada por papá y mamá y me han entregado en manos de mis abuelos, los papás de mi mamá, el abuelo y la abuela. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque eso me ha beneficiado enormidades en mi vida y me ha dado una riqueza emocional gigantesca. Pero en su momento, abandono fue. Y a veces esas heridas emocionales que no había resuelto en ese momento,
También pudieron haber sido traiciones de noviazgos malucongos donde me traicionaron y se perdió la confianza en una figura masculina. En fin, que sin darme cuenta, yo luego empecé a permitir que al tener esa situación y al evocar esa herida, yo repetía el patrón y buscaba personas que me volvieran a llevar a esos estadios de vida, a esas situaciones donde vuelvo y repito estar con personas y tener relaciones con esas personas que me generan ese tipo de recordación emocional de esa herida que yo no he sanado. Así pasa entonces que me he puesto a pensar, pero ¿por qué en mi casa, en mi familia, por qué las mujeres se casaron con hombres que les gusta el licor? ¿Por qué ellas entonces no dijeron, a mí no me conviene un hombre que tome ni que se emborrache? Primero, que no se gaste el dinero en eso. Segundo, que pierda tiempo por allá distrayéndose en el consumo de alcohol que no genera nada bueno, se gasta el dinero, se gasta el tiempo y encima genera un comportamiento errático cuando llega a la casa. Pues no, de generación en generación el abuelo lo hacía. Entonces las tías, mi mamá, se casaron con una persona que les gustaba el alcohol y que era adicto al alcohol y que llegaba al límite de intoxicarse, eso se llama embriaguez, con el alcohol. Y lo normalizamos y lo vimos como si eso no fuera nada raro. Y de generación en generación, mis primas y todos empezamos a repetir esa elección relacional, a elegir el mismo tipo de personas y de dificultades que también tenía mi abuelo, mis mamá y hasta mi generación. Y si no se rompe ese ciclo y si no se sanan esas heridas emocionales que ocasionaron eso, se repite y se repite generación tras generación. Y Jesús vino a liberarnos de eso, a dejarnos una verdad sólida en nuestras vidas, a sanar las heridas del corazón, porque le dijo, he venido a sanar a los enfermos y a sanar a los quebrantados de corazón. Y todos estos quebrantos de corazón que nos llevan a tener ciclos repetitivos malos para nuestra vida es lo que no hemos, porque no hemos permitido que Jesús entre a sanar esas heridas al fondo de nuestro corazón, pero tenemos que confrontarlas. Entonces, en estas charlas que vamos a hacer estos días, vamos a empezar con cada uno de estos 5 patrones, a confrontar cada uno de esos para detectarlos y saber que eso no es así, que así no es el deber ser, que lo podemos terminar hoy, que tenemos que confrontarlo primero, conocerlo para afrontar y decir, no más, hasta aquí llegó. ¿Cierto? Más o menos esa es la idea. Pero sí se necesita valentía. Y no es que a uno no le dé susto, ni que a uno no le dé miedo. Ser valiente no es que a uno no le dé miedo. Es que a pesar del miedo, en medio del miedo, decidamos obedecerle a Dios. Porque Dios no nos pide que resolvamos nosotros el pasado, todo el pasado. Él solamente nos pide que decidamos hoy que no vamos a continuar hacia el futuro con X o Y ciclo que nos está matando por dentro, matando, acabando por dentro. Entonces, porque si nosotros decidimos creerle a Dios, escuchar la voz de Dios, podemos confrontar la historia familiar y decir, esto no está bien. Es que nosotros venimos de una historia muy dura desde la conquista, una conquista donde hubo personas ladronas, robos, corruptas, que no valoraban la familia y se mezclaron con las personas que estaban aquí en el continente americano, que eran de otras razas, pero no les dieron el nombre, no les dieron el apellido, no les dieron el realce de esposa, simplemente se tuvieron hijos con ellas y procrearon hijos sin ambiente familiar.
porque fuera de ser ladrones y robar y saquear y quitar y corromper las instituciones, también mataron, también mintieron, también engañaron, también, no, repitamos, repitamos y repitamos. Entonces, ¿qué puede haber en herencia en nuestras familias de toda esa historia, de toda esa herencia generacional que recibimos de nuestros ancestros? No hablemos de nuestros abuelos, vámonos más allá, atrás, 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 de una cultura que creía en la naturaleza más antes que en el creador. Todo eso lo heredamos, eso lo tenemos que romper para ser libres, completamente libres en las manos de Dios. Y me puedes decir una cosa que sí tengo que tratar antes de entrar a hablar de un tema particular de estas clases de ciclos que vamos a romper. Y es que me puedes decir, gracia. Acuérdate que Dios, estamos en la etapa de la gracia y que Jesús nos dejó la gracia y el favor sobre nosotros está en este momento. Y eso nos perdona todo lo que hicieron ellos y todo lo que he hecho yo y lo que hizo mi abuelo, mi papá, mi mamá. Sí. Pero también esa misma gracia me ha capacitado para vivir distinto. Y yo hoy quiero terminar esos ciclos porque yo hoy quiero vivir diferente. Paso a paso vamos a ir confrontando cada cosa para que hoy vivamos diferente. Porque nosotros no iniciamos esa historia que nos está afectando, pero sí podemos decidir si continuamos o no con ella. Nosotros no podemos ver quién fue el que sembró el dolor y confrontarlo y decirle, ay, mira, pero sí podemos decidir que vamos a sembrar libertad de aquí en adelante en nuestras vidas y en nuestras generaciones y bendecir hasta 1000 generaciones nuestra futura descendencia. Y tal vez por eso que pasó antes se normalizó como un ciclo en mi vida y yo lo veo normal, 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 pero yo puedo romperlo hoy detectándolo y sabiéndolo confrontar. Entonces, a eso lo invitamos. ¿Y cuál es el pasaje bíblico en el cual me soporté para decir esto que estoy diciendo? Mira, esta belleza de palabra de Dios. En Ezequiel 18:31 dice, apártense de todas las maldades que han cometido contra mí. Todos esos ciclos, resumámoslo, son maldades, son pecado en esencia, en el fondo. Y tú sabes, Dios nos dijo claramente que para Él los pecados todos son iguales. Él los ve con el mismo rasero, los mide. Entonces, dice, apártese de todas las maldades que han cometido contra mí, es contra Dios y contra Dios e indirectamente contra nosotros mismos, no te quepa la más mínima duda. Y dice, y háganse de un corazón y un espíritu nuevos, porque habrás de morir, pueblo mío. Y sabes que en la traducción del hebreo, esa palabra de apártense, me gusta buscarlas, tú sabes, dice haslihu, significa no solo apartarse, como quien dice yo voy por este camino, me voy aquí en esta vía que sale para Medellín y entonces me aparto de aquí de estos carros que van para allá, me alejo de ellos y sigo el transcurso por otro lado, diferente a los que ellos están conduciendo. No. Ese verbo en hebreo, porque se escribió en hebreo, significa también lanzar, como cuando tú lanzas una flecha a lo largo hacia afuera para obtener un blanco. Y más allá de eso, también sabes qué significa arrojar violentamente. Es decir, como cuando viene un animalito, un bichito que te va a picar y que tiene ponzoña y tú ves que se le arrima a uno y de una a uno, uy, hace así y lo arroja como una acción refleja. Eso significa arrojar violentamente. Arrojen de ustedes, arrojar violentamente.
quitarse de encima, despojarse de eso. Entonces mira que es un significado muy fuerte. Este ciclo que repetimos incorrecto, lo tenemos es que arrojar y sacar y quitárnoslo encima de uno. No es abandonar suavemente el pecado poco a poco y yo me voy a ir tomando este traguito y entonces después me tomo otro poquito más, menos y otro poquito menos. No, es tirarlo como algo que pesa y contamina. ¡Oh! Así, con repudio absoluto. Eso es lo que debemos sentir por esos ciclos aburridores con los que hemos cargado bajo estos hombros, sobre estos hombros, perdón, por años. Y nuestras familias cargado por años. No, pero sí necesita una decisión totalmente radical, no negociable, no postergable y nadie lo va a hacer por ti. Es una decisión propia, única y exclusivamente de cada una de nosotros. Nadie lo puede hacer. Es el libre ejercicio del libre albedrío pleno y completo, completamente profundo. Y dice, dejen esos pecados, dejen esas debilidades. Aquí no se refiere a rebeliones, a pecados, a actos de cíclicos y repetitivos negativos que tenemos con muy malas consecuencias, que a esas debilidades ocasionales, hombre, cometí un error y de vez en cuando yo hago esto. No, no se refiere a eso. Está hablando de esos patrones cíclicos, que hay que romperlos, o que eso que se repite, eso que se normaliza en mi vida, pero no son correctos. A la luz de Dios, no son correctos, pero se volvieron normales a mi vista. Y en esta palabra leímos, en este Ezequiel hermoso 18:31, dice que háganse un corazón nuevo. ¿Cómo les parece que en el hebreo corazón significa la palabra lev? ¿Y sabe qué es un corazón? ¿A qué se está refiriendo Dios cuando habla del corazón tuyo y mío que nos ha creado Él? Él dice que no es una simple emoción, es el centro de mis decisiones, de mi voluntad y de mi dirección interna. Y por eso él dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es el centro de tus decisiones, de tu voluntad y tu dirección y motivación interna. Mejor dicho, ahí está todo, el centro. Y habla también de que imprimamos en nuestra vida, a cambio de esos ciclos repetitivos, un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo, él habla de Ruach, que es más que, y obviamente el Espíritu Santo de Dios gobernando nuestra vida. Es una nueva disposición interna. Es un nuevo querer vivir distinto, de no estar en lo mismo, de empezar a escuchar a Dios en el silencio, en lo bajito del volumen, en la intimidad con Él. Y así con eso, este pasaje nos está claramente, para mí, claramente diciendo cómo podemos romper los ciclos malos. Hay tres verdades que los enuncian acá. Este versículo Dios está diciendo, déjelo viejo, arrójelo. Y también está diciendo, decida internamente dejarlo. Y no permita que por no tomar esa decisión tenga una muerte espiritual y viva estancado toda su vida. Porque de eso no se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no vino a dejar las cosas como eran antes, sino a hacerlas nuevas. Y hay otro versículo que trae a colación esto que acabo de decir, y es 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, o sea, si le has dejado entrar a Jesús a esos estadios de tu corazón, le has permitido que te confronte, le has abierto todo esto y le has entregado para que te sane, para que el bálsamo del Espíritu Santo
te rompa todo eso que tienes que dejar. Todo lo tenemos segura, segura, segura que segura, porque las herencias que tenemos es que esta es una raza caída, la humanidad es caída y no vamos a seguir viviendo así. Y tenemos que salvarnos, irnos para el cielo a la casa que nuestro Dios nos está preparando, de regreso a casa. Y para eso tenemos que estar limpios, puros, libres. Entonces somos nueva creación por Jesucristo. Tenemos que salir de los errores, de las heridas, de la culpa, de antiguas maneras de vivir, por más que sea el más amado papá lindo de mi vida, como lo amé yo, sé que hay cosas que él hacía que no estaban bien hechas, que yo tenía que romper, y romper significa que yo nunca las voy a volver a hacer, por más herencia que me haya dejado de eso. Entonces, todo cambia, debe cambiar mi mente. Renovad pues vuestra mente. Empezamos nuestro ciclo hablando de la renovación de nuestra mente. Ahora habla de nuestro corazón cuando hablamos del corazón a la manera de Dios, que trae esas tres cositas que trae el corazón: el control de las decisiones, de la voluntad y de la dirección interna que tenemos. Cambia nuestra manera de pensar, nuestros propósitos. Si nosotros antes de Dios íbamos hacia allí, Él llega y dice, no, 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 venga, vamos hacia allí. Es que el propósito que yo diseñé para ti es esto. Y por eso te hice así, asa, asa, con estos talentos, virtudes, características. Y sobre todo, nuestra forma de vivir. Y así estaremos reconciliados con el Padre y así podremos llevar a reconciliar, a cumplir el ministerio que tenemos todas nosotras, que es reconciliar al mundo con Dios. Pero primero tenemos que estar reconciliadas nosotros con Él. Bueno, aquí me dicen mis queridas amigas, apoyo mío, amadas mías, que hay personas que quieren levantar la mano y de pronto hacer una pregunta o algo. Entonces, por favor, las escucho, miro. Si usted me puede hacer una pregunta, miro si soy capaz de contestarla. Y ya saben que en nuestra próxima sección vamos a mirar en detalle cuáles son esos patrones y ciclos que así en nuestra vida se dan, prácticos que los vivimos. ¿Cuáles son esos patrones que vivimos? Los vamos a detallar para que los detectemos y la idea de eso es facilitarnos la confrontación de esos patrones en nuestra vida, de esos ciclos. Entonces, amigas Claudia, Andre, no las veo porque estoy desde mi celular. Quisiera saber si hay alguien que quiera hacer en este momento una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos o nos falta? Ya estamos próximas a terminar. Y si no hay alguna pregunta, si quisieran entonces que profundizáramos en la siguiente sesión en ese cómo empezar de nuevo y cómo romper esos ciclos para confrontarlos directamente y saber de qué se trata. Amigas, cuéntenme. Yo hice perdón, Ronnie, el cable. Si nos puedes ver, puedes deslizar con tu dedito. Bueno, puedo deslizar con mi dedito. Ah, muy bien, ahora sí las veo. Perfecto. Qué María, lindas. María tiene una pregunta, ya le voy a habilitar el micrófono, dame un momentico. Bienvenida, María. ¿Es mi Mari o otra María que no conozco? No sé cuál. Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola. mi nombre es María Otárola, yo soy de Costa Rica. Eh, Vieras que ahora, cuando te escuchaba decir que muchas veces nosotros estamos como estancados y que, ¿verdad? Oramos y vemos que las cosas no cambian. Mi pregunta va como, ¿cómo saber qué es lo que está pasando, verdad? Porque a mí, en lo personal, quiero compartirles que me cuesta mucho a veces orar, porque siento que, voy a decirlo así, ¿verdad? Con toda la transparencia, como que Sí. uno no se siente como digno de pedir o de orar
y sí siento como que me estanco y no puedo avanzar, pero no puedo definir por qué, o sea, cómo trabajar en ello. Muchas gracias. María, qué tan apropiado ejemplo. Muchas de nosotras estábamos ahí, pasamos por ahí, algunas están pasando y nuestras generaciones nuevas irán a pasar. Sí hay un patrón relacional, ahí es relacional porque tiene que ver en mi relación, esta vez con Dios, no con otras personas, sino con Dios. Y es que hay cosas que nos sucedieron en nuestra infancia, en nuestra juventud, aún en este corto tiempo antes de hoy, que nos generó o rechazo, humillación, traición, que nos sentimos con falta de afecto o no amadas. Y sin darnos cuenta, hacemos que esas relaciones se repitan de alguna manera. Entonces, digamos que uno va en la vida, en el transcurso de nuestra vida, a ir normalizando cosas disfuncionales, relaciones disfuncionales. Entonces uno va creciendo creyendo que su relación con Dios también es así, que no va a ser escuchado, que no va a ser valorado, que no va a ser aprobado por Dios, que no va a ser atendido por Dios, amado por Dios, porque sus relaciones hasta el momento o las que vivió en su casa puede ser o vio alrededor en las familias de los tíos, de los primos, en alguna parte que te impactaron demasiado, hicieron como si esas malas relaciones interpersonales fueran normales. Y eso te lo creíste en el fondo de tu corazón y eso hay que confrontarlo. Eso es lo que vamos a hacer en la segunda sesión. Vamos a confrontar todas esas cositas que me llevan a actuar de X o Y manera y que hacen que yo me relacione mal con Dios, con las otras personas, hasta conmigo misma, porque tengo cosas vividas que no he sanado, porque tengo miedos, porque tengo baja autoestima, porque soy insegura y tengo apegos inseguros porque no sé diferenciar en la intensidad del amor hasta dónde el amor es bueno o hasta dónde es enfermizo, porque hay amores enfermizos. Y esos ciclos los tenemos que romper, pero para romperlos los tenemos que confrontar y vamos a salir de eso, María. Vas a salir de eso porque los vas a identificar, a confrontar y pedirle a Jesús que sane en tu corazón esa situación. Porque como te repito, sí, no basta una oración. Basta entrarte con Dios y meterte a fondo en tu corazón y decir, esto no conmigo, hasta aquí llegó. Yo no voy a permitir creerme que en vez de creer la verdad absoluta, de que soy hija del Dios Altísimo, amada con amor incondicional, de un Padre misericordioso, amoroso, que me creó así como me hizo, me amó y me quiere y me necesita y hizo un propósito para mi vida que va de la mano de Él. Esa es la verdad absoluta que debe inculcarse en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón. Y no aquella mentira de que tú no vales, de que te desprecian, de todo lo que pasó de rechazo, de abandono, de que tú no. Todo eso lo vamos a romper y no vamos a seguir más en ese ciclo. No sé, María, si te queda algo más por preguntar ahí en ese punto. Y por eso digo yo, este conversatorio es muy útil porque cada una puede tener un ejemplo de un patrón, de un ciclo que tenemos que romper y nos beneficia a todas, porque todas de alguna manera tenemos algo de eso. Romy, algo para ahorita cuando hablaste que somos nuevas criaturas, que todas las cosas fueron hechas nuevas y todo lo pasado quedó. Creo que es una verdad en la cual todas debemos de trabajar porque realmente si lo dices, porque así es. ¿Qué sucede en nuestro corazón? Estamos buscando siempre en el pasado, ¿cierto? La vieja criatura, pero no nos enfocamos a ver la nueva criatura que somos en él. Y eso cambia la perspectiva completamente de lo que eso no nos ayuda a vivir en el día a día, en esas cosas, en el rechazo, porque cuando ya tú te sabes que eres nueva criatura, que eres amada, que eres escogida, que eres, perdón, digna delante de él, cambia todo y ya lo otro pasa a un segundo plano completo. Entonces creo que
aparte de orar, que le pueda servir de pronto a María y a todas, es ir a las escrituras porque en ella está la fuente de la sabiduría y la salida a todas esas situaciones que muchas veces nosotros decimos, pero es que solo con orar no funciona. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De qué se alimenta nuestra mente? Nuestra mente debería alimentarse de la palabra, pero por lo general hay muchas cosas que no alimentan nuestra mente, que no es la palabra, ¿cierto? Y eso es el alimento. Eso baja al corazón y eso hace un hecho en mi vida. Entonces empieza aquí, baja aquí y se vuelve un acto. Entonces, ser consciente en qué estamos pensando, ser consciente en qué estamos buscando y ser consciente en qué se concentra mi mente, que a veces son esas cosas que tú dices, Romy, es como volver a pensar en lo mismo y a veces como baja al corazón y el corazón es bien engañoso, él lo dice, es escudriñar y no dejarlo pasar a que se vuelva un acto. Es más Correcto. como una cosita que puede ayudar porque a veces, si la oración no es suficiente, tiene que ir agregado con el entendimiento que Dios te da y con la palabra que Dios te va a empezar a alimentar para poder romper todo eso. Sí, nosotras hablamos en el cuarto punto de algo que debemos romper y eso que dices es totalmente correcto, Claudia. Así funciona en el mundo del reino de los cielos, porque acuérdense, hay otro mundo que estamos acostumbrados a vivir, pero hay que empezar a saber vivir en el reino de los cielos y eso es lo que estamos caminando aquí nosotras, ayudándonos unas con otras. Y es que en la cuarta que vimos que es una narrativa interna que me limita, es que desde pequeñitos nos han ido engañando sin mala intención, con amor incluso, y metiendo mentiras que afectan nuestra identidad, que somos hijas de Dios. Y esas mentiras las tenemos que derribar renovando nuestra mente y pensamiento, que no hay otra forma que con la palabra de Dios. Porque esas mentiras no nos las podemos seguir creyendo. Hay que romperlas, hay que evidenciar cuáles son las mentiras que más marcan mi vida, cuáles son esos engaños que marcan mi vida. Ah, es que tú no sirves para nada. Hubo una época en que decían eso a los niños y el niño creció creyendo que no servía para nada. Mentiras, engaño del mal. Es la verdad. La verdad que dice en la palabra acerca de nosotros es que Dios nos creó con un propósito, llenos de talentos, de dones, de propósito, y nos diseñó y nos capacita. Y Él que es el creador, el que hizo todo, el que nos constituyó, que nos creó, que nos dio el hálito de vida, sabe, hay que preguntarle al que nos hizo, Padre, ¿para qué soy buena? Y tengo que ser buena para algo, porque Dios no es nada mal inversionista. Él es muy buen inversionista y Él sabe dónde pone sus activos. Y Él no nos va a traer a este mundo a dejarnos a la deriva, ni en primer lugar, y segundo, sin dotarnos. Porque no solo sustenta el universo para que comamos, vivamos cómodamente, nos dotó a nosotros de inteligencia, competencias, capacidades, dones, pero a granel. Tenemos que aprender a vernos, a leernos, a conocernos. ¿Para dónde me quieres llevar? ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres conmigo? Hay que preguntarle al hacedor, no al que no es tu hacedor, solo a tu hacedor y está en tu palabra. De manera general, a grandes rasgos, está en tu palabra. Y luego en la revelación que da el Espíritu Santo después de leer la palabra ahí. No basta, como tú dijiste, con orar, ay Señor, ayúdame. No, es que Él quiere ayudarnos. Hay que meterse con Él en intimidad y limpiar y decir, señálame cuál es mi error, señálame cuál es esa narrativa interna que me está limitando, cuál es esa mentira que me estoy creyendo acerca de mí. Si tú me hiciste linda, completa, es que no, es que yo a veces ayer me puse a mirar un burrito, me acerqué yo y qué es esta belleza. Dios se la pasa con nosotros haciendo así. Cada vez que ve a Claudia, Andrea, María, a cualquiera de nosotros, y la ve, ay, ¿qué es esta belleza? Eso
se derrite por nosotros en amor y pasión. Ese es el amor de ese Padre tan espectacular que tenemos. Y qué derroche si no retomamos la sangre de Jesús para que disfrutemos de ese amor que nos tiene, tan profundo, tan hermoso. Y ya se nos acabó. 6:3. Yo creo que sí vamos a tener, si ustedes qué opinan, la segunda secuencia para mirar en detalle ya estas cosas que tenemos que romper, porque es que son 5 puntos, pero cada uno se desmembra en 50.000 formas de engaño en que hemos sido sometidos en nuestra vida, de herencias bien malucas que tenemos que romper. Y hay herencias buenas que vamos a aceptar, pero las malucas no, no, para nada. Somos herederos en Cristo. Esa herencia es la que debemos aceptar. La herencia que Jesucristo nos dejó. De todo lo que el Padre nos quiso dar y nos quiere dar. Solo esa. El resto, no, Señor. Esa no la quiero. Beneficio de inventario, como decimos los abogados. André, cuéntame. Chiquito, como para de pronto no se quede en el aire. Esto está relacionado, Romy, cuando decías, uno va por aquí, pero con Dios vamos en el sentido contrario, en el camino que Él quiere. Cuando damos ese paso, o sea, lo que tú dices no es de a poquitos. O sea, si como mucho, mañana no voy a comer la mitad de lo que es de tajo, es tomar la decisión, comprometerse de una. Eso está relacionado con el versículo, no recuerdo si está en Romanos, pero donde dice que con Él es renovar la mente, o sea, él destruye, como neurocientíficamente se trata de verdad, sí se puede, y Él nos creó físicamente para que no sé, se siente, no soy capaz, no soy capaz, sí somos capaces porque Él lo dice, y Él nos diseñó para que esa mente, ese cerebro pueda ser rediseñado, pueda ser reconfigurado. Sí, lo que tú dices primero que hay que arrancar, sí, como si viene una fiera encima de vos y vos le tenés que hacer así. No, conmigo no. Pero acuérdate que este ciclo lo comenzamos con esa palabra, Romanos 2:12, si no estoy mal, o 12:2, diciendo, renovad vuestro pensamiento. Claro, entonces al desarrollar la renovación de nuestro pensamiento, estamos mirando qué dice Dios de cómo lo renovamos, qué hay en su palabra. El que sí sabe y que es nuestro diseñador, nuestro hacedor, nos guía cómo funciona todo. Claro que se trata de cambiar nuestra mentalidad y quitar todo ese mentirerío y engaño que tenemos hasta hoy en nuestra vida. Romanos 12:2, gracias. Eh, y quitar todo eso erróneo que no es, pero para eso, para renovar, hay que hacer lo que nos acuerda Claudia ahora, leer la palabra y refrescar qué piensa Dios acerca de las cosas. Y por el oír y el oír la palabra, y oír en el original dice que significa hacer la palabra. Entonces, mírate, no basta con, es que yo te digo, yo creo que Dios cuando uno está orando pidiéndole este tipo de cosas que ya están hechas, consumado Ujú. es. Cuando Jesús dijo consumado es, eso ya está hecho. Ya el sacrificio se hizo y ya fue completo. Es como si a mí, mi esposo, me trajera al mercado, me pusiera la chica que me ayuda, mi Beatriz, y me lo sirvieran en la mesa y lo tuviera yo aquí el plato lleno de comida deliciosa aquí al frente. Pero no lo disfruto. Y simplemente, ay, Señor, dame el Ay, almuerzo. Señor, yo te pido que tenga proteína, que me sea sano, que me sea no sé qué. Muy bonito lo puedo decir. Y el almuerzo ahí. No, por Dios, ya está servida la mesa. Es como dejar Ya de tome. sabotearnos. Sí, o sea, ¿por qué tienes que pedir lo que ya está dado? Haga el siguiente paso. Renueve su mente, cambie y rompe esos esquemas erróneos y viva diferente. Es que ya se dio, ya está servida la mesa. Azucena cada vez que nos comparte dice, la mesa está servida. Y Jesús lo dijo, consumado es, qué palabras tan espectaculares.
No hay que agregarle nada más, eso ya está hecho y dado. Coja el plato que ya tiene servido y disfrútalo. Y dele gracias al Señor por su gracia, su favor y su misericordia. Gracias por esta belleza que ya me diste. Jesús dijo cuando llegó, cuando leyó y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todo esto que hemos leído hoy, lo que vamos a leer en la próxima sesión, es quebrantos del corazón, de heridas recibidas porque estamos en una raza caída y nuestros padres se equivocaron y nosotros nos equivocamos y todo el mundo se equivoca. Y mire la herencia que les digo yo que tenemos en la conquista, todos lo sabemos. Cuando ahí vemos la diferencia de otras conquistas de otros países tan diferente a la nuestra, nosotros traemos una idiosincrasia muy especial, unas características bien específicas. Hay que romper todo eso porque no, la mayoría no es correcto desde la perspectiva de Dios, que es nuestro creador. Entonces, renovemos, aprendamos cómo piensa Él, para dónde nos lleva, qué ganó Jesús con nosotros. Dijo que nos había sanado, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Usted y yo no estamos, ahí tenemos que estar. Estamos. ¿Qué hay que hacer? Apropiese y sacúdase. Quítese este esperpento que tiene, sacúdase y vístase con la nueva investidura de ese Hijo del Dios Altísimo. Tenemos que creernos hijos de Dios y vivir como hijos de Dios, hijos del rey. Yo soy hija de un rey. Y vivo y pretendo vivir y viviré como hija de un rey, del rey del universo. Apúntense, que todas tenemos el pasaporte. Con eso quedemos, para que tengamos ganas para la próxima de empezar a romper cosas y empezar a apropiarnos y no más, no más. Y Dios va a empezar a revelarnos que, ups, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy creyendo esta mentira? Para darse cuenta. Dios, el Espíritu Santo las va a iluminar y eso oro por cada una, Señor. Revélanos cuál es el engaño y la mentira que hoy tenemos que romper en nuestra vida. Evidéncienosla para poder confrontarla en nuestra próxima sesión y que seamos libres al terminar este ciclo y no más estancamiento. Y más allá de estancamiento, digamos, somos libres, hijas del Dios Altísimo. Disfrutar la libertad que nos dejó nuestro Señor. Gracias, Señor, por la vida de estas preciosas, de las que nos van a escuchar, de las que se van a adherir, las que van a grabar y van a enviar esta grabación a quién sabe qué rincón de la tierra. Gracias, Señor, por sus vidas. Tienes urgencia en este tiempo y no vas a permitir que ninguna de nosotros se pierda y que tenemos que recibir y retomar toda la riqueza que tú nos has dado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima oportunidad, Dios mediante. Las amo. Ojalá me funcione el computador en aquel encuentro. Amén, amén, amén.